Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Acá estamos con Javi Rodríguez. ¿Cómo anda, Javi? Bien. Hoy pude estar. Estoy. Estás acá. Y también tenemos a Dayana. Y Dayana Álvarez, que si quiere tirar las coordenadas, la escuchamos. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, Javi, buenas tardes a todos los y las oyentes. Sí, nos pueden escuchar a través de radiorebelde.ar, a través de la AM 1570, nos pueden escuchar y ver a través de YouTube en Radio Rebelde OK, nos siguen en todas nuestras redes sociales, tenemos Instagram, nos encuentran como @todos los fuegos radio, también nos encuentran así en YouTube, nos encuentran en Twitter o X como F-fuegos, y si quieren nos pueden escribir al 11 26 90 8496. Bueno, que nos escriban y mencionar que le dio un toque de emoción y dramatismo de fondo la sirena mientras hablaba Dayana. Algo está pasando, esperemos que no sea nada grave, ¿no? En la calle, pero bueno, estuvo bien. Bueno, hoy tenemos un tema musical que estuve aprendiendo algo. Muy bien. Encontré un tema que se llama Power to People. Bien. Y después descubrí, porque lo encontré por un coro europeo, italiano, de por allá. Sí. Después descubrí que es de John Lennon. Bien. Entonces, sí, yo la tenía por John Lennon, pero no sabía, me imagino igual que hay versiones, sí. Sí, y bueno, vamos a escuchar es de John Lennon y vamos a escuchar la versión cantada por John Lennon. O el original, digamos. Sí, ahora entiendo, pues yo medio caído del catre, no sabía porque lo habían matado, ahora voy entendiendo. Todo tiene sentido. Poder del pueblo. Bien Lennon, Poder del pueblo. Bueno. También es sintomático de la época, ¿no? Sí. Digo, esto se grabó en los 70, ¿no? Y si sí, mal no recuerdo. Mucho después no, porque ¿en qué año lo mandaron? 80 y algo. Ahora no lo recuerdo exacto, pero fue en los primeros años de los 80. Bueno, pero vamos a ver en el editorial la letra chica del acuerdo con el fondo. Bien. Estos datos los saqué de un estudio que hizo Aili Jalad. Ah, sí. ¿Lo tenés al muchacho? Lo tengo, periodista. Hijo de una pareja de exiliados. Eso no lo sabía. Jovencito el chico. Bien. El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y conocido el domingo 13 de abril, por el cual Argentina recibió un nuevo préstamo por $20.000 millones, tiene su letra chica. Acá te manejan $20.000 millones como si fuera un vuelto. O como sacar un préstamo, no sé, Sí. así nomás de esos que se hacen por aplicaciones. Es mucha plata eso. La letra grande dice que el gobierno de Milei en solo 16 meses de gobierno logró derrumbar la economía argentina, fugando al exterior los $20.000 millones del superávit comercial récord en lo que va del siglo XXI. Récord argentino. Sí. Que dilapidó gran parte del blanqueo por otros $23.000 millones de los billetes verdes. Es un montón de plata, son $40.000 millones. Yo no sé si la gente dimensiona
Yo creo que ni los que están manejando logran dimensionarlo. Y me imagino que el laburante de a pie no tiene ni la más mínima idea. Nosotros no lo tenemos. No nos lo podemos imaginar. No, dice, bueno, no voy a decir porque si no, nada. Esta quiebra de la economía ocurre por cuarta vez desde 1976. La primera provocó, junto con la derrota de Malvinas, la caída de la dictadura. La segunda fue el fruto de los 10 años de la fiesta menemista con la yapa de los 2D de la Rúa. La tercera, cuando los 4 años de Macri nos devolvió a las fauces del monstruo. El fondo, ¿no? Sí. Y que en aquel momento me acuerdo que se hablaba mucho de que decían, no, el fondo cambió, no es lo mismo, yo me acuerdo de eso. Sí, ¿te acordás? El fondo es bueno. Ahora es otra cosa. Catástrofe continuada por el gobierno de los Fernández y Massa para llegar hasta el actual liberticidio, es decir, el asesinato de la libertad. La letra chica. No es un invento esta palabra, existe, ¿eh? ¿Cuál? Liberticidio. Sí, claro. Sí. Le busqué en el diccionario, existe. Asesinato, destrucción, bueno. Sí. La letra chica. En la primera página del documento se advierte que la política de transparencia del Fondo Monetario Internacional permite borrar en los informes publicados en su staff información sensible para el mercado. La transparencia es lo primero que dice, hacemos lo que queremos con la información. Es decir, que no está publicada toda la información o pueden borrar la que quiere de la ya publicada. Ahora sigue el fondo. Basándose en el sólido historial de las autoridades, dice el autobombo, el acuerdo apoya la transición a una nueva fase de su plan económico de estabilización y crecimiento para afianzar la estabilidad macroeconómica y profundizar las reformas estructurales para crear una economía más abierta y orientada al mercado. Esa es la letra linda. ¿Cuáles son estas políticas para el crecimiento? Reforma impositiva, reforma del sistema jubilatorio y la distribución regresiva del ingreso, es decir, sobre llovido mojado. Dice textualmente, los esfuerzos se van a enfocar en cambiar la legislación laboral, o sea, en la flexibilización laboral. Obviamente. Para acercarnos otro paso a la esclavitud asalariada. Por su parte, el aumento de la edad jubilatoria responde a reducir el gasto público para lograr un mayor excedente destinado al fondo, porque una sana política previsional debe dejar, sana decimos nosotros, sí, debe dejar que los mayores se jubilen para que esos puestos de trabajo sean ocupados por jóvenes que se incorporan al proceso productivo. Ese no es el objetivo del fondo ni de Milei. No. Porque han insistido tanto con eso de extender la edad jubilatoria que es necesario. La gente se tiene que jubilar, primero porque es vieja, porque ya trabajó. Somos viejos, digamos. Sí, ya lo somos. Y además tienen que dejarle el lugar a los jóvenes. Por eso también la gente se tiene que jubilar. Y aparte, agrego a todo eso algo que no es nuevo, hace ya rato que pasa esto, que además la tecnologización cada vez más de ciertas áreas de producción y demás, ¿no? Cuestiones digitales y demás, la gente va quedando también afuera. Sí. Se puede llevar adelante, entre comillas, nuevas labores. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se supone que alguien por ahí va a llegar a los 70 y tantos, todavía con un trabajo supuestamente en blanco, haciendo aportes y todo eso? No existe, es ciencia ficción. Este gobierno se inició a solo 3 días de asumido con una gran apreciación del dólar frente al peso de 118%. A partir del lunes 14 de abril realizó otra apreciación del dólar del 30% porque las empresas ya marcaron los precios con un dólar a 1.400. El aceite, por ejemplo, aumentó el 13% sobre el 10% que ya había aumentado la semana anterior.
lo que hace un acumulado de 25% en 15 días. Una locura. Y recordemos eso, que desde enero estamos teniendo un crecimiento exponencial que casi va duplicando mes a mes, particularmente los alimentos. Continúa diciendo la letra chica del informe del fondo que la inflación todavía es alta y hay muchos problemas estructurales en la economía argentina, por lo que hay que racionalizar los subsidios de energía, lo que no significa otra cosa que el aumento de las tarifas que vamos a pagar. Otra perla es que el gobierno confirmó la racionalización y eventual privatización de las empresas públicas. Discurso vetusto y reiterado desde 1976 que solo trajo achicamiento de la economía argentina. Continúa el acuerdo. El programa se basará en el objetivo más amplio de las autoridades de mantener el gasto bajo control con el fin de llevar el gasto público como porcentaje del PBI a niveles anteriores a 2005, fecha en la que los salarios aumentaron junto con la economía un 10% y se le pagó toda la deuda al fondo. Eso es mensaje contra el kirchnerismo. Sí, obviamente. Ahora, eso, ¿por qué estaba mal haberle pagado al fondo y que los salarios aumentaran? No funciona así, ¿no? Bueno. Para esta gente. Más allá dentro de sus, entre comillas, A buenas mí me intenciones. puede gustar o no que Cristina haya hecho eso, o Néstor. Pero es un dato de la realidad. Vos no podés negar la realidad, porque si no, cualquier cosa. Pero aparte que yo entienda, incluso a estas vertientes neoliberales y lo que vos quieras, ni siquiera su propio discurso se sostiene hablando de que a partir del endeudamiento se pueda sostener el funcionamiento de cualquier sistema económico. Como en una casa, vos no podés gastar más de lo que... Lo que yo entiendo es que estamos haciendo una hipoteca. No estamos haciendo una cuestión, una inversión, por así decirlo. Además, el dogma del achicamiento del gasto, como todo dogma, no es bueno, ya que nosotros observamos, esto lo observo yo, no sé lo que dicen los economistas, pero yo veo que todos los países que crecen tienen un déficit de alrededor del 3%. Bueno, que lo explicarán los que saben. Yo me imagino por qué, pero bueno, tienen eso. Cartita de amor desenfrenado. Bueno. En el informe, nos advierte el IJALAD, hay una carta que le mandaron Luis Caputo y Santiago Bausili a Cristalina Georgieva, en la que le dicen: hicimos un montón de esfuerzo y estamos de acuerdo con todo lo que acordamos. Y agradecen por el préstamo. Y continúan: nosotros estamos de acuerdo con hacer todo esto que nos piden. Y agregan rastreramente que estamos dispuestos a dictar cualquier medida adicional que pueda resultar apropiada para este fin. Y consultaremos con el personal del Fondo Monetario Internacional sobre la adopción de estas medidas de conformidad con la política del fondo, absteniéndonos al mismo tiempo de aplicar políticas incompatibles con el programa y compromisos aquí contenidos y cumplir con todo lo que ustedes manden. Todo esto dicho a cuatro patas, ¿no? Sí, una carta con la cabeza textual, agacha, claro. Sí. Ambos, Caputo y Bausili, tienen alma de felpudo, como la tiene su jefe Milei, único presidente del mundo que se inclinó en actitud genuflexa ante otro presidente. Vi la foto ayer. O sea, se agacha como pero mucho, no es que aperita, se hizo una genuflexión. Sí. Tremendo lo arrastrado de este hombre. Presentan un cronograma de las reformas que van a realizar. Publicar, entre ellas, ¿no?, publicar las empresas públicas que vamos a privatizar y apurar los procesos de privatización para noviembre de 2025. Es decir, todas las que figuran en la ley base 26.742 inmediatamente después de las elecciones. Y también para noviembre de 2025 desregular todo el mercado eléctrico, lo que implica otro aumento de tarifas eléctricas en este caso. Claro. Mientras el Estado tiene previsto aumentar el gasto en asistencia social y en reducir los subsidios a los servicios que van a
disminuir de 8.000 billones de pesos en 2025 a 2 billones en 2030, lo que significa que van a continuar aumentando la luz, el gas y todas las tarifas. Achicar los subsidios lo tenemos que pagar nosotros. Pero con el aumento... ¿Pero qué van a aumentar? Perdón, eso me hace acordar en la época de Macri que ellos hablaban de sinceramiento de tarifas. Sí, ¿no? Y ahora, bueno, esto es una reversión. Es cómo robo más, cómo me quedo más con la plata que genera el trabajo de los trabajadores. Pero con el aumento de la asistencia social, que pasará de 25 a 48 billones, en 2030 están reconociendo que van a tener que gastar más en la asignación por hijo, la tarjeta alimentaria, porque su política va a generar más pobres. Esta es la política, vamos a generar más pobres. Esto es a conciencia, claro. Está escrito. Con esta tabla te muestran que son conscientes de que el plan va a ser una fábrica de nuevos pobres y que para mantener contenidos a estos van a tener que gastar algo por medio de la asistencia social. El Fondo Monetario, experto en hambriar a pueblos en todo el mundo por medio de sus políticas de contracción del gasto y la reducción del empleo, saben que tienen que destinar limosnas disfrazadas de ayuda a la población para intentar evitar que éstas se subleven. Gastan unos pocos pesos en asistencia social, pero no permiten la creación de nuevos puestos de trabajo, no que haya nuevas industrias, que haya más fábricas, no destinar más fondos para la salud, tampoco para la educación, no en investigación científica y desarrollar la tecnología, en nada de eso, sino solo evitar que se rebelen. Sobre esto veremos qué dice nuestro pueblo y su militancia, porque después vamos a hablar nosotros. Obviamente. Y por último, reconocen que la capacidad de repago de la Argentina es muy riesgosa. Es decir, que no podrá pagar, que la deuda contraída ilegalmente con el fondo por Macri y legalizada por el gobierno de los Fernández, que ya era impagable, ahora será más impagable. Ellos lo saben y lo escribieron en el acuerdo. Sigue el fondo. La capacidad de Argentina de repagar sus obligaciones con el fondo se mantiene sujeta a un riesgo crediticio alto y excepcional. Nos vuelven a prestar porque el negocio no es que se lo devolvamos, sino que el negocio es, por un lado, para que todo el excedente que genere la economía argentina pase a mano de las empresas e instituciones norteamericanas. Y por el otro, tener un país importante sometido, un país con muchas riquezas, con hidrocarburos, con petróleo y gas, con oro, con cobre, con litio, con tierras raras, con campo, con agua, con pesca, un país extenso y geopolíticamente relevante, tenerlo sometido al Fondo Monetario Internacional y al capital financiero internacional para que no pueda emerger como país soberano. Resumen: reforma laboral, reforma jubilatoria que aumente 5 años la edad, regresiva distribución del ingreso, privatizaciones aceleradas, aumento de las tarifas, aumento de la asistencia social, porque saben que se viene una crisis social, y aumento de una deuda que sabe que no le podemos pagar. Esta es la letra chica del acuerdo. Seguramente hay más, pero estas son importantes. Esto es público, lo sabe o lo puede saber todo el mundo, pero los medios de información cómplices ocultan el creciente estatus neocolonial de la Argentina. Es más, y lo que se ha hecho es una suerte de los medios adictos, ¿no? De celebración y celebrando, ¿no?, este acuerdo, y que como que esto es una demostración de confianza, ¿no?, de saber que Argentina está de vuelta en un lugar relevante, digamos, sostienen el mismo argumento falaz y mentiroso que desde el principio vienen levantando esta gente, pero es muy raro, ¿no?, porque estos periodistas serios, ¿no?, que son los ensobrados, de los que habla el propio Milei,
Ningún problema, ¿no? En todo esto. No sé. Pedirle plata al fondo es reconocer que el país está quebrado. Dicho por el propio Milei. Sí. De hace años, ¿no? Sí, Porque sí. él, una de sus predicas era precisamente eso. Ir a pedir plata al fondo era la demostración del fracaso. Bueno, acá, esto no es el editorial, ya terminamos, pero el muchacho Juan Grabois, Juancito. se acordó de nosotros, de las enfermeras, de los enfermeros, de los trabajadores De la salud. educación, ¿no? También. Cuando digo nosotros, de los docentes. Claro. Yo trabajé 30 años dentro del aula. Fui docente, estoy jubilado, de eso viví y vivo. Por eso, como fui 30 años de docente, le voy a contestar desde mi experiencia. ¿Recordamos? ¿Querés que recordemos o vos lo vas a mencionar ahí? No, recordamos. recordá. Charló el otro día en una entrevista, Grabois, y entre algunos comentarios que hizo una observación respecto a que docentes, trabajadores de la salud y por ende se podía comprender que en general estatales probablemente, o sectores así relevantes de lo social, si querés, estaban obligados casi dictatorialmente a cumplir con sus labores, entendidas como labores esenciales, y que de no ser así, iba a haber paredón para ellos, ¿no? Así, abiertamente, con estas mismas palabras, digamos, no estamos usando un eufemismo, usó estas mismas palabras. Sí. Habló de paredón para todas esas personas, como si fuese una cuestión de son unos seres insensibles o algo por el estilo. Bueno, escuchá, Grabois, escuchá que de esto sé un poquito, porque estuve 30 años adentro, tenía 45 horas cátedra, así que no es que iba y estabas ahí de casualidad. Claro. No, sí, no, porque hay gente que trabajaba de otra cosa y hacía 2 o 3 horas de docente, entonces... Que igual está bien, sí. pero bueno. Está bien y... No, depende, porque el que hace eso para tener la obra social... bueno, pues es para charlar, pero bueno. Bueno, pero una cosa es charlar y otra hablar de paredones, ¿no? No, sí, no, nada que ver, no. Digo, no. Es que los docentes no hacen eso. No. Ni siquiera eso de que hacían algunos que no son docentes, no. Por eso yo lo que quise decir que yo fui docente. Sí. Estaba 45 horas semanales adentro del aula. Bien. Grabois, no sos un tipo cualquiera. Has sido candidato a presidente con importante caudal de votos y una figura en ascenso. Hay quienes pueden intentar justificar tu reacción. No es lo que vamos a hacer, sino tratar de poner en contexto tus dichos desde nuestra experiencia en el aula y de la vida. Fusilar maestras y enfermeras, o maestros y enfermeros, no es la solución ni siquiera simbólica para abordar la complejidad de estos duros trabajos, sí, de los más duros que existen pese a la permanente ofensa que concluye con la mentirosa chicana de que trabajamos 4 horas y tenemos 3 meses de vacaciones. No es cierto. Antes de llegar al aula, trabajé en un ministerio, luego en la construcción, ahí nomás de arenador metalúrgico, me metí una escafandra y jugaba al astronauta para entretenerme, para seguir como operario de línea en una gran fábrica. La militancia me llevó al exilio y viví los rigores de la derrota revolucionaria, jalonada por la muerte y desaparición de miles de compañeros, muchos muy cercanos y queridos. Esto lo digo no para, sino lo digo que uno, ahora se va a entender por qué digo esto, porque uno llegó curtido al aula. Llegué al aula en Nicaragua en 2 escuelas de barrios populares, en los que lo más complejo era cómo transmitir los contenidos de las materias. En 1986 empecé a trabajar acá en Argentina, esta cantidad de horas que dije recién. Puedo afirmar que aquí el trabajo de enseñar no es más liviano que el de la construcción. El trabajo en el aula, en la Argentina, no en Nicaragua, eso también. Yo trabajé en Nicaragua. En Nicaragua no era igual que en la Argentina. En la Argentina es particularmente duro trabajar adentro del aula. ¿Por qué? Porque el 90%, y no exagero, el 90% del esfuerzo está en cuidar el orden del curso,
El otro 10% se invierte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tarea de la maestra, del maestro, sin dudas, es una de las más duras y complejas, por esto que estamos diciendo. Para los que no son docentes, y no son docentes en la Argentina, sí. Le recuerdo esto de Nicaragua, y además que un año tuve un curso de adultos, 2 años tuve un curso de adultos. La sensación que yo tenía cuando iba en la bicicleta de una escuela para la otra era que iba a descansar. ¿Por qué? Porque no tenía que cuidar la disciplina. Claro. Desde el punto de vista de la enseñanza era más complejo. Claro. Había que hacer más esfuerzo, había que buscar más recursos, pero no había que cuidar la disciplina. Yo sentía que iba a descansar. Por eso conté, ¿no? Bien, vamos a seguir. Que nadie se llame a engaño. La tarea del docente en Argentina es pesada. Como puedo imaginar que es pesada la tarea de una enfermera que lidia diariamente con sentimientos al borde de la vida y de la muerte. Claro. No me pongo a hablar mucho porque no conozco como los docentes, pero uno puede intuir que también es dura la tarea de la enfermera, del enfermero. Ahora creo que se puede comprender el cuadro que se vive cuando entras al aula y se cierra la puerta. Entras al aula y se cierra la puerta. Quedás solo frente al mundo. Nosotros comenzamos adultos y curtidos en la vida, pero creo imaginar el coraje que debe juntar esa piba, ese pibe de 22 o 23 años para enfrentar todas las carencias de esta sociedad explotadora, individualista, miserable y para colmo en descomposición. Concentrada el piberío de los alumnos, concentrada la mirada escrutadora de niños y adolescentes, tan o más carente que vos, que sos el docente. Hay que imaginarse ese cuadro y desenvolverse ante esa situación. Lo que menos necesitan esos docentes, esas maestras, esos chicos que recién empiezan, es que las enfrenten a la amenaza de un pelotón de fusilamiento. Lo que necesitan es un ambiente sano, limpio, agradable, tranquilo, sencillo, amigable, para poder desarrollar la labor pedagógica. La labor pedagógica, porque si no hacemos esto, ¿qué estamos haciendo? Pero yo estaba pensando que esto que estoy describiendo no es de casualidad. Es parte del proceso, de la política de destrucción de la Argentina. Porque en Nicaragua, ¿por qué era distinto la educación en Nicaragua que acá? En Nicaragua no tenías que hacer ese esfuerzo que tenés que hacer acá. Acá hay un objetivo de destruir la educación pública, pero también la privada. En cambio, lo que reciben los docentes son las carencias y las miserias del sistema, comenzando por los medios de comunicación cómplices con la explotación y ministros que si alguna vez estuvieron en el aula dejaron de estarlo hace muchos años. Juan Grabois, un dirigente social y político, tiene que conocer para comprender que no le puede pedir al trabajador que sea un héroe. Le exigen que sea un héroe. Trabajador no es un héroe de la película, de ninguna película, es un trabajador de la vida, en una sociedad basada en el individualismo capitalista, y eso no se logra desde la encuesta oportunista que ensucia más el aula, porque este habla por la encuesta le dijo y él dijo, sino que debe pertrecharse de una ideología revolucionaria. El docente de alma es un revolucionario. Mientras la doctrina social de la Iglesia se apoya en la fe en Dios, en la esperanza del calor en un mundo celestial y en la caridad cristiana. El revolucionario social comprende porque ante todo es un maestro de la vida, una persona que entrega su tranquilidad personal
incluso su vida a la lucha contra las injusticias y las miserias del capitalismo. Él o la revolucionaria social no fusila a sus hermanas y hermanos, sino que le acerca una palabra de aliento, un consejo si es necesario, una caricia para el alma del doliente. Da el ejemplo con su práctica y un mensaje de verdadera libertad que pasa por el fin de la explotación capitalista y nada de fusilamientos de maestras y enfermeras. Para nada. No. Porque, claro, nos hemos acostumbrado a vivir en el chiquero generado por los capitalistas. Y a vivir de migajas. Y que encima te las van, cada vez te las van cortando más. Sí, por supuesto. No era así la escuela antes. No. Hay una precarización en todo sentido. Desde lo social, desde los contenidos, desde la cualidad y las condiciones en las que el docente o la docente tiene que dar la clase, ni hablar de lo que es el sistema hospitalario, ¿no? Hace 60 años, más 70 años que estaba en la escuela primaria, cuando el curso estaba completo, poníamos la banderita. Era un orgullo tener la banderita puesta en una asta pequeña que había en el marco de la puerta, a la entrada. Bueno, esa y muchas otras cosas que hablaban de que la educación era una cosa importante para construir la sociedad argentina en aquellos años. Bueno, me fui al... pasamos un poquito, bueno, ¿no? Listo. ¿Vamos a la tanda? Vamos a... Sí, vamos a la tanda. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Reflexiones. Porque hay que seguir y mirar siempre en dirección al sol. Así veremos la luz y las sombras no podrán ocultar ni oscurecer nuestros caminos. Conducción Julio César Carrizo. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Rebelde, AM 1570. Reflexiones. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream.
Bueno, ahí retomamos, luego de una breve pausa, como siempre. Bueno, sabemos que falleció ayer el Loco Gatti, ¿no? Un emblema del fútbol, tanto para sus detractores como para quienes lo respetaban. Bueno, pero nada, una ausencia que se va a sentir. También falleció en la madrugada el Papa Jorge Bergoglio. Bueno, sabemos que en estos momentos se está llevando todas las noticias, todo lo vinculado a eso en el día, así que en general ha sido el centro de todas las cuestiones, ¿no? Pero vos sabés que hay otra noticia que también sacude, ¿no? Que nos sacude a los argentinos y las argentinas. Vamos a escuchar brevemente un audio donde nos enteramos de algo tremendo. Con el tema importante que es verdaderamente el día de hoy, la partida con el señor el Papa Francisco. Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla, él también, esto es consensuado, estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y anunciarlo, simplemente porque así como he compartido todo casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura. Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, sé que me va a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa, sepan que no tengo nada para decir más que esto, que creo que es lo más importante, que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosísima, agradecida a Dios por eso y agradecida por lo que viene, ¿sí? Agradecida por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar qué es y me da mucha felicidad. Bueno, a todo esto, señoras, señores, hoy el día se lo dedicamos. Bueno, yo me siento profundamente conmovido porque se acabó el amor. Dice, Milei dice que los demás partidos políticos, o de izquierda, le tienen envidia porque ellos son el ejemplo de la estética, Sí. Yo realmente no he visto en la historia argentina un presidente más mamarracho, pero en todo sentido, él y todo la corte que lo sigue. ¿Por qué me pareció que estaba bueno pasar este audio? Porque aunque parezca, por supuesto, trivial, inconsistente, pero refleja. Nada, de muy baja calidad, ¿no? Toda esta situación. Pero tristemente este es el nivel, para mí hoy, para pensar la política, para pensar lo que es relevante y demás, porque si hay algo que nos viene mostrando desde que arrancó todo esto Milei, es que precisamente su lógica, ¿no? Que es la antipolítica, y ahí secundado por atrás por Santiago Caputo y los otros que están ahí atrás generando fake news, ¿no? Y todos esos trolls que tenemos ahí, es esta idea de que escándalos, líos de polleras, amenazas, maltrato, digamos, así es la idea de toda esta situación. ¿Qué tan relevante o no y qué tan creíble o no fue la relación del presidente? No sé, pero sirvió, evidentemente, así como recordarás que el año pasado también estuvo de novio el presidente, ¿vos te acordás? Fátima Flores. Sí, por eso no es la primera. No, por eso, él estuvo con Fátima, también de un día para el otro se cortó de repente y de repente también de un día para el otro se puso de novio con Yuyito González, un ícono de los 80, de los 90, ¿no? De todo lo que era, bueno, esta situación de teatros y de revista y toda esa cuestión, o sea, farándula y todo eso. La cuestión del espectáculo, de la bomba mediática, ¿no? Y del chimento, yo creo que lo entienden y lo piensan así a lo político, porque pensá cómo pasó, por ejemplo, hace no más de 2 o 3 semanas, ese viaje que metió de la nada a Milei viajando a Estados Unidos a rogar, no sé, algún tipo de apoyo, qué sé yo, porque estaban esperando que salga el acuerdo con el FMI. Digamos, no se trata de negociaciones políticas o técnicas, ¿no? Que uno podría pensar, ¿no? Cuadros laburando para este tipo de cuestiones, sino que todo se maneja en este plano. Vos estabas diciendo recién esta cuestión de que al día de hoy todavía no sabemos
¿Cuáles son los términos reales de este acuerdo con el FMI, de este nuevo acuerdo con el FMI, un nuevo endeudamiento que generaciones de argentinos van a pagar de aquí en más, mientras estos tipos se van a ir seguramente en su momento, cuando les toque, se van a ir, van a quedar en el olvido de la historia, pero el muerto, ¿quién lo va a pagar? Lleno de plata. Obvio, o cuanto menos intocables, ¿no? No, con plata sí. Vos sabés cómo funcionan este tipo de cuestiones. Bien, esto, que por un lado está mostrando cómo están las cosas, también mostró que durante esta semana, al lío de lo que fue este acuerdo con el FMI, todo el tiempo también estuvieron como sumándosele escándalos y otros aspectos para tratar como de taparte. No estoy diciendo nada nuevo, pero viste, con esta altura vos decís, ¿y cómo va a funcionar esta situación? El fin de pasado charlamos, lo mencionamos el lunes, la Libertad Avanza quedó más o menos en el cuarto lugar, si mal no recuerdo, en las elecciones que hubo en Santa Fe. Ahora en un par de semanas vamos a tener elecciones acá en la ciudad y en breve vamos a tener elecciones en la provincia. ¿Qué tipo de poder se está construyendo ahí? No, la verdad que ninguno, creo, ¿no? Sigue con la lógica mediática. Y sin embargo pasaron cosas. Esta semana pasó, por ejemplo, el miércoles pasado, tristemente y como ya es costumbre, una vez más hubo una marcha de jubilados, una vez más fueron reprimidos. Hubo 5 personas hospitalizadas que tuvieron que ser atendidas. Incluso estuvo el caso del compañero Alejandro Vilca, que es diputado por el FIT, que le rociaron con gas en la cara, ¿no? Así, bueno, el compañero tuvo que ser atendido ahí en la guardia del hospital. Por el simple hecho de estar apoyando la más que digna lucha de los pocos jubilados que se movilizan para tratar de reclamar por lo que es justo y que obviamente vos estuviste mencionando. Precisamente ahora una de las consignas del FMI es aumentar la edad jubilatoria y obviamente seguir con los recortes, ¿no? Esto no va a terminar acá, obviamente los jubilados ya demostraron que no les importa nada, así que seguramente van a seguir los recortes en atención de PAM y demás. Bueno, en breve lo vamos a estar viendo, pero esa represión se dio mientras en el Congreso estaba haciendo su informe de gestión por primera vez en lo que va del año, Guillermo Francos, ¿no? Que básicamente es el jefe de gabinete. 4.000 preguntas, respondió a las que quiso. Todo esto mientras fuera estaba pasando la represión, ¿no? La movilización de jubilados y jubiladas y la represión. Básicamente dio generalidades, no terminó de decir nada. Sobre lo del acuerdo del FMI, medio que se desentendió, dio a entender como, no, sí, bueno, pero los aspectos técnicos lo maneja economía, bla, bla, bla. Cuando se le preguntó sobre el tema Libra, todo el tiempo, no, yo en eso no, porque sobre eso hay bla, 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 se lavó las manos. Y aparte acordate que de la otra semana se había constituido una comisión que se supone que lo va a investigar a este asunto. No vamos a entrar en debate sobre eso porque, hay un entramado ahí atrás que armaron un acuerdo ahí de distintos sectores en esa comisión, de manera que la comisión quedó empatada entre sectores que son críticos y que buscan investigar y otros sectores, gente del PRO y otros diputados afines, que buscan embarrar la cancha, y es una comisión que, como sabemos, no va a arrancar. No va a investigar nada, va a quedar todo empantanado, porque como la composición hacen que estén 50-50, cuando haya que resolver asuntos, va a quedar clavado ahí. Eso fue una arquitectura que hizo Martín Menem, bueno, sin novedad. La cuestión es que, alcanzó igual a hablar sobre Francos algunos aspectos sobre, viste que el viernes pasado lo habíamos charlado, el otro viernes, que se conocieron los datos de inflación, ¿no? Sí. Los datos sobre pobreza y un montón de otros aspectos del INDEC, ya algo dijimos, no vamos a reiterar, pero básicamente lo que se entiende es que hay una inflación creciente, por supuesto son números entre comillas relativamente bajos cuando uno lo ve en proporción al tiempo y recordando lo que fueron los últimos momentos de la gestión de Massa sobre la economía, pero la inflación está creciendo. Números relativamente bajos, pero sigue creciendo y sigue acumulando. Y en estas últimas semanas, en las últimas 3-4 semanas, se perdieron casi 8 millones de dólares, perdón. Sí. 8.000, sí. ¿De qué? A ver. No, de las intervenciones que viene haciendo el Banco Central en compra y venta de dólar. ¿Te acordás que esto lo veníamos charlando? Venía metiendo 800 debe ser. Sí, acá no lo tenemos, lo copiamos mal. 800 millones. Bueno,
Que bueno, quedó supuestamente esto emparchadito con la llegada de este préstamo, que bueno, justo estábamos charlando, y sobre eso seguro va a estar hablando Horacio. Ya hablaron el lunes pasado también Gerardo sobre el asunto, pero la cuestión es que bueno, más que nada dio a entender Franco que en realidad hay un problema en cómo se mide estos índices y que ahora están haciendo unas labores técnicas para que a partir de ahora se midan de otra manera. ¿Cómo estará la cosa que hasta Martín Tetaz, o sea, un tipo que le votó todo, un reventado, ¿no? Un alumno mío ese. Bueno, los lamento. Lo conozco. Ese tipo le llegó a decir que estaban midiendo mal. Dijo, ustedes están midiendo mal, la pobreza, están midiendo mal, estos índices están dando mal. Y dijeron, no, bueno, pero vamos a ver qué pasa con todo esto. Eso pasaba el miércoles pasado. Y ahí mismo el jueves, ¿quién llegó? Alguien que estaban esperando, como un supuesto espaldarazo de aprobación de la gestión. Estuvo por aquí un tal Scott Bessent, si yo lo estoy pronunciando bien, Scott Bessent. ¿Quién es ese señor? Es el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Es decir, como el equivalente del Banco Central de acá. Algo parecido a esto, ¿no? Lo presentaron como que el tipo venir acá era una suerte de demostración del apoyo de parte de Estados Unidos y por ende del establishment a las medidas que viene llevando adelante Javier Milei. E incluso hubo algunos que hablaron de que el tipo venía a proponer incluso otras líneas de préstamo como para que arranque, no sé cómo, la economía argentina, pero como que el tipo venía a ofrecer eso. El tipo vino, se presentó, estuve en la Casa Blanca, empezó a hablar y lo primero que dijo el tipo... La Rosada. Sí, mira, ya me estoy quemando. Bueno, es que estamos yendo a eso, ¿no? A hacer un apéndice. En breve los anuncios argentinos vamos a terminar haciéndolos en la Casa Blanca, sí. Bien, en la Casa Rosada hicieron ahí una suerte de conferencia de prensa donde este tipo, cuando le empezaron a preguntar, bueno, usted viene, qué sé yo, el tipo dijo, 5 minutos habló, ahí un cachito, y dijo, apoyamos, nos parece muy bien lo que ustedes están haciendo, coincidimos mucho, pero no, línea de crédito no venimos a ofrecer nada, estamos viendo con atención lo que pase aquí, y lo que sí no nos gusta para nada, esto de que Argentina tenga un swap con China, y esperamos que sea posible desactivarlo de alguna manera. Chao, China acá no tiene que estar. Y dijo de que China de esa manera está haciendo como una suerte de política neocolonial en países africanos, imponiéndoles condiciones y demás, si querés, hiperautoritarias, ¿no? De concentración de bienes, ¿no? Inmediatamente salió a hablar la embajada de China acá en Argentina y dijo, en otras palabras, ¿y vos quién sos? ¿Quién es este tipo? Porque para empezar, algo que no hace China es meterse en la política interior de los países. Nosotros no nos metemos en lo que hace Argentina, podemos estar de acuerdo o no, pero no nos metemos. El tema del swap, nosotros consideramos que tenemos un acuerdo que se tiene que cumplir y de hecho parte de cómo afrontó Argentina estos últimos tiempos algunas cuestiones económicas viene de que supo de que China accedió a renovar este préstamo intercambio, digamos, bueno, por unos años más. La cuestión es que los chinos lo que dijeron es, los que hacen eso son ustedes. Ustedes sí van a África y les ponen condiciones a los países de que les tienen que entregar sus bienes naturales y demás. Nosotros no. Nosotros les proponemos que esa guita la utilicen en financiamiento de servicios, redes, cloacas, etcétera. Esto es bastante diferente. La cuestión es que, bueno, todos hicieron mutis, como que acá no pasó nada, el tipo se subió en avión, bueno, se fue. La situación no quedó muy clara, sí. Este es el que anduvo circulando por el teléfono, ese que se reía con un periodista porque habían volado los gasoductos en... No, entiendo que no, ese es otro. Ese es uno, bueno, pero de ese hemos charlado, Tucker Carlson, que es un periodista norteamericano. No, pero el otro era un funcionario... Habló con un funcionario, ahora no lo tengo a mano, sí. Lo habló, no era este. Lo habló como en sorna, jodiendo y como diciéndole, ¿qué tal nos fue cuando rompimos los oleoductos esos, los Nord Stream y qué sé yo? Y el tipo se rió sí, pues, y se dio cuenta que se estaba incriminando y después dijo, no, la verdad que no sé quién hizo eso, no lo sabemos, pero qué mal que estuvo, qué mal. Y dijo, sí, pero bien que nos benefició, le dijo Tucker Carlson y el tipo dijo, sí, mal no nos vino. Muy casual todo.
ya ni hace falta que hablemos de lo obvio, de lo evidente que resulta la subordinación a... o sea, nunca hubo un plan, y ahora el plan que hay, aparentemente, es simplemente tratar de llegar como se pueda a pasar este ciclo de elecciones que viene durante todo este año, ¿no? Tenemos elecciones provinciales, ¿no? Para diputados y legisladores provinciales, y después tenemos a nivel nacional porque se tiene que renovar el Congreso, la mitad. Sí. La cuestión es que todo esto va a ser un test de modo permanente porque se va a demostrar qué tan exitoso viene siendo esta gestión. Como quien dice, es una cuestión casi plebiscitaria, ¿no? Vamos a estar en eso, porque ahí te vas a dar cuenta, más allá que no está en juego, creo que solo 2 gobernaciones hay en juego, porque el resto son todas cuestiones legislativas. Pero digamos, es un síntoma, ¿no? Ahí se va a ver cómo viene la cosa. Para el caso acá de la ciudad, además se mezclan, esto después en todo caso seguramente lo vamos a estar charlando, yo calculo por ahí lo podemos meter el lunes que viene, pero vamos a ir charlando sobre cada elección, y la de acá de la ciudad se nos viene encima ya. Y hay un escenario rarísimo. Y acá tenemos, el oficialismo va a presentar a presenta a Adorni como su candidato, y hasta ahora los números le vienen dando bastante flojo. Las encuestas que vienen por ahora no sube del 4º puesto y también para abajo. Vamos a ver qué pasa con toda esta situación. Yo, por lo que segundo lo vi, me parece, ¿no está con el 20%? Viene flojo, porque acá, por un lado tenemos, en principio los números le vienen dando a Santoro, sí, primero, probablemente primero, y seguro es muy probable que entre el PRO, y ahí hay que ver. Está el PRO. Segundo está el PRO, que tiene a los Penato, atrás viene Laura Alonso, digamos, están poniendo todo, ojo, el PRO se está jugando todo, se está jugando la ropa, porque es su quintita de toda la vida. Sí. Si pierden acá, chau, patinan para todos lados. Pero por eso metió a jugar a todos sus pesos pesados. Bueno, ya nos vamos a enterar. El lunes que viene seguramente lo vamos a estar charlando. Mencionar simplemente que porque hablaba de escándalos, porque toda la semana pasada también se dio esta situación de que muy sintomáticamente, mientras están pasando estas cosas, se armó un escándalo con... ¿Te suena Viviana Canosa? Sí. Periodista de Chimento, de un bagaje cultural y conceptual bastante discutible, bastante argumentable, pero que, si bien viene medio guardada en este último tiempo, salió a hacer unas denuncias embarrando particularmente la figura de Lizzie Tagliani, pero después se la revolvió a prácticamente todo el universo de personajes del espectáculo, algunos con perfil más progre que otros y demás, pero digamos se dedicó a hacer una sarta de acusaciones de redes de pedofilia, de abuso y demás. Grave, porque a todo esto son acusaciones que se hicieron sin después un fundamento concreto ni una denuncia concreta en términos penales, ¿no? Digo, estas cosas cuando se denuncian, no estamos hablando de, no sé, me engañó con aquel, o las cosas que son propias de Chimento, sino que estamos hablando de situaciones graves. Esto llenó todo el prime time de los medios y demás, muy sintomáticamente mientras está pasando todo esto. No es muy difícil ver la estrategia, ¿no? Para tratar de tapar lo que es realmente importante y llenarlo con un escándalo de los tantos que vienen por acá, ¿no? Todo el tiempo estamos generando escándalo para tapar cosas. La cuestión es que, bueno, atrás de todo esto igual sigue habiendo manos yanquis, ¿no? Atrás de este tipo, de Canosa está otro tipo, ¿no? Que se llama Tim Ballard, que es un tipo que se la da de una especie de Robin Hood que trabaja desmantelando redes de pedofilia, pero de dudosa certeza. Será cuestión de ver en los próximos días, vamos cerrando porque ya estamos medio jugados. Habrá que ver qué sucede con todo esto. Yo me imagino que lo más probable es que se caiga todo esto, pero me refiero a la cuestión estas de denuncias y acusaciones, pero el problema sigue siendo que estas cosas siguen de fondo, el endeudamiento está, bueno, ahora seguramente vamos a estar hablando con Horacio para seguir charlando el tema y esto no va a mejorar, claramente. Bueno, vamos a ir a la columna Voces por Cuba en un aniversario del extraordinario gesta de Playa Girón, que bueno, que seguramente Alberto más se va a extender y va a explicar el significado de aquellos gloriosos combates antiimperialistas del pueblo cubano.
Audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Del 15 al 19 de abril de 1961 se produjeron hechos en Cuba que no solo marcaron su historia, sino la de toda América Latina. La revolución comandada por Fidel estaba recibiendo presiones y ataques muy directos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ya el argentino Rodolfo Walsh, que fue partícipe en la fundación de la agencia noticiosa Prensa Latina, había descubierto un teles con información que le llamó la atención y que logró desencriptar, confirmando que la CIA estaba organizando un ejército para invadir a Cuba e instalar un gobierno provisional afín a Washington. El 15 de abril se producen ataques aéreos a las bases de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y en Santiago de Cuba, con la clara intención de destruir la incipiente Fuerza Aérea Militar de la Revolución, cosa que no logran, pero producen 7 víctimas fatales y 53 milicianos heridos. El 16 de abril de 1961, al día siguiente, en la deshonra fúnebre de las víctimas de los bombardeos estadounidenses, Fidel Castro habló a un pueblo congregado en la céntrica esquina de la calle 23 y 12 en la capitalina barriada del Vedado y ratificó ante el mundo el carácter socialista de la naciente revolución cubana. En esa oportunidad expresó: y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendamos con estos fusiles, y que esa revolución socialista la defendemos con el valor con que ayer nuestros artilleros antiaéreos acribillaron a balazos a los aviones agresores. En la madrugada del 17, al día siguiente también, se produjo el desembarco mercenario que fue neutralizado en menos de 72 horas por agrupaciones de tropas, milicianos y simples ciudadanos del pueblo en armas. Aquellos sucesos contra la naciente revolución cubana hace 64 años se recuerdan como la primer gran derrota del imperialismo estadounidense en América Latina. La trascendencia histórica de la victoria en Playa Girón es innegable. Este hecho no solo reafirmó el camino de la revolución cubana, sino que demostró la unidad y principios revolucionarios del pueblo en la defensa de la patria. En su discurso del 25 aniversario de la victoria de Playa Girón, Fidel expresó con claridad meridiana que la importancia de Girón no está en la magnitud de la batalla, de los combatientes, de los hechos heroicos que allí tuvieron lugar. La gran trascendencia histórica de Girón no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a Girón. Y agregó Fidel: lo de Girón también tuvo otras derivaciones que ponen de relieve el costo para la humanidad que pueden tener esas aventuras imperialistas. Como consecuencia de Girón, de la derrota sufrida por el imperialismo, en su resentimiento, de su humillación, se gestaron en el gobierno de Estados Unidos ideas tendientes a una agresión directa contra nuestra patria, a buscar por esa vía la venganza y la destrucción de la revolución. Eso decía Fidel. Mientras, Cuba destaca médicos ayudando a los más necesitados del mundo, recordando esa frase histórica de Fidel: médicos y no bombas. Estados Unidos, en los años que han pasado de Girón, invadió Vietnam, Irak, impulsó la destrucción de Libia, fomentó las mal llamadas revoluciones de colores, entre otros tantos ataques apuntando a destruir todo abismo de progresismo en el planeta. No nos olvidemos lo que nos ocurrió en Sudamérica con el Plan Cóndor, pergeñado y organizado por Washington. Cuba representa para el mundo
el ejemplo de resistencia a la voracidad imperialista que, aunque Estados Unidos esté en decadencia, su economía esté resentida, su sociedad degradada, sigue mostrando su brutalidad. Y el mejor ejemplo es el apoyo que le da al Estado sionista de Israel en su ataque y destrucción de Palestina en la Franja de Gaza. Un verdadero genocidio haciendo una limpieza étnica sin precedentes. Y Cuba sufre los efectos del bloqueo ahora, como nunca antes. Un ataque económico, pero también en paralelo una agresión mediática sin precedentes, utilizando las nuevas tecnologías en la multiplicación de blogs, medios digitales y redes sociales. Pero Cuba no está sola. En lo económico, su entrada a los BRICS este año abre nuevas oportunidades de inversión que se van desarrollando lentamente con China, Rusia, la India y otros países. Y en lo mediático se comienza, desde la solidaridad internacional también, a actuar como una guerrilla, dando respuesta a la mentira organizada en las redes sociales y en los medios. Girón es el ejemplo, no solo para Cuba, es el ejemplo a la resistencia antiimperialista y por la construcción de un mundo mejor que Fidel vaticinó es posible. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva, 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados, desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, sigue Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. La confitería, yo tomaba un copetín, negrita que bien formada, estás hecha una monada, yo soy una papa, un budín. Me dijiste de fallada, hoy me dejas amurada porque la línea perdí. Nunca pude imaginarme que después de enamorarme llegase a ponerme así. Che gorda, lo decís de una manera, sin mirarme tan
quiera, me dan ganas de llorar. Che gorda, pensa un poco y qué bonito, qué culpa tengo, negrito, si no puedo adelgazar. Bueno, ahí estábamos escuchando, esto suena bastante clásico, ¿no? Sí, es un tango de la década del 20, Ajá, de Rosita Quiroga. No me acuerdo el nombre, pero habla de que no... ¿Qué querés si no puedo adelgazar? Parece que... No. Mira. Bueno, ahora estamos adelgazando parejo, sí, todo, ¿no? Y todas. Hablaba de eso. Bien, bueno, entonces venía el caso. Estamos esperando a ver si logramos conectar con Horacio, que se ve que el celu está sin señal o algo. Sí. Pero mientras vamos charlando, porque justo ayer y el domingo pasado estuvo escribiendo, publicó ahí en El Cohete de la Luna 2 artículos que trabajan bastante sobre este asunto que viene pasando, particularmente con el tema de los aranceles, ¿no? Que Estados Unidos le viene imponiendo al mundo. Hay un montón de discusiones en torno a esto, porque lo que hay de fondo es básicamente esto, bueno, ya lo sabemos porque lo hemos charlado ya en otras ocasiones, pero que es la cuestión de que hay una reconfiguración global, el orden de la globalización que había tenido lugar en los 90 y en el 2000, post caída del muro y colapso de los bloques, del bloque socialista y demás, que fue, digamos, como el mascarón de prueba para poder darse los avances, ¿no?, del neoliberalismo en todo el mundo. Y bueno, ahora estamos en una etapa donde parecía que vivíamos una suerte de mundo unipolar, donde la gran potencia imperial, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, la gran potencia imperial era Estados Unidos, ahí atrás venía Europa, se acoplaba un poco Japón, pero de a poco otros países habían empezado a confluir para tratar, digamos, de establecer vínculos de comercio, de producción y demás, que es lo que después devino a lo que ahora conocemos como el BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, bueno, Sudáfrica, y ahora se han sumado otros países. Ahí está Irán, ahí está Arabia, ahí están otros países dando vuelta, y que se propone ser como un ámbito alternativo, ¿no?, de confluencia y de formas de laburar de otro modo que no sea los parámetros de la OMC, que los parámetros de la OMC básicamente son los parámetros de Estados Unidos, ¿no? Y hay una realidad que esto es un poco lo que destaca en sus artículos Horacio Rebel, y de hecho esto está planteado en el artículo que se llama Los que mandan, porque lo que él plantea es un poco esta situación que viene de fondo y que de manera local nos toca, ¿no?, vivir el episodio Milei, pero que bueno, un poco esto da vueltas igual por todos lados, porque Estados Unidos tiene como que reconfigurar cuál es, digamos, la naturaleza de su forma de seguir siendo un actor principal en el mundo, sin ser ya por ahí la potencia vanguardista, única, hegemónica, pero sí tratando, digamos, como quien dice, de seguir siendo ese faro, ¿no?, que supuestamente guía a la civilización. En los términos que lo venían haciendo por ahí los demócratas previamente, ¿no?, la idea era como que venía una bajada de línea cultural, ¿sí? Mientras que acá lo que está buscando un poco la administración de Trump, esta segunda administración de Trump, es esta idea de intentar con estas políticas de choque, de romper, por un lado, los tratados de libre comercio, tratar de que las casas matrices de muchas empresas norteamericanas, porque básicamente el proyecto de esto es para Estados Unidos, no es, entre comillas, para el beneficio del mundo, es para Estados Unidos, y ellos buscan que sea inviable el sostenimiento de las estructuras, de las matrices productivas que tienen las grandes corporaciones norteamericanas desplegadas por todo el mundo, ¿no? Zapatillas que se hacen en China, que se hacen en Vietnam, ¿no? Automóviles, tecnología que se hacen en otros países, se hacen en México, se hacen en Vietnam, en otros lugares. Bueno, ¿qué están buscando ellos? Que eso se cancele, se cierren esos lugares y que las estructuras productivas vuelvan a funcionar dentro de Estados Unidos. Ahora, para que eso funcione, entre comillas, como quien dice, ¿no?, en la calle, hay que pudrirlo. Porque hay que pudrir la posibilidad de que, digamos, esos términos del intercambio, ¿no?, que favorecen los costos de producción, tercerizarlos en otros países, dejen de ser así. Por eso empezó esta guerra de aranceles.
A donde a Argentina le clavaron el 10%, por ejemplo, pero en general es la media, y de ahí con algunos países y regiones en particular, los números han sido más altos. El caso de Europa, el caso de Rusia, y con China en particular, donde se ve que los cerebros norteamericanos están viendo, se dan cuenta recién ahora de que China, ya la capacidad productiva y económica de China duplica, triplica, supera por lejos a la de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una economía hiperdeficitaria. Esto es algo que destaca Horacio. Para que no colapse, la única manera que hay es que, están haciendo este volantazo de 180 grados para tratar de reconfigurar la cosa de otra manera. Medio, por algunas cosas puede ser que Estados Unidos ha reaccionado un poco tarde, porque, por ejemplo, China y Estados Unidos tienen un territorio de la misma superficie, casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Sí, son aproximados. Sí, 8 millones, pero cerca de 9. Pero Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes y China tiene 1.400 millones de habitantes. Pero ¿qué pasa? Ya no es la China de hace 50 años, en que la inmensa mayoría de la población era tremendamente pobre, campesino que araban como hace 3.000 años atrás. Y que el medio de locomoción era la bicicleta, ¿no? Y comer en cambio arroz. Ahora, ellos han incorporado a toda la población. Hoy han erradicado el hambre. No hay más hambre, no hay pobreza así extrema, y de esos 1.400 millones, la mitad conforman la clase media. Es decir, que la clase media china es 2 veces y un poco más toda la población de Estados Unidos. O sea, tiene un enorme mercado interno, vuelvo a decir, solo de la clase media, más del doble del mercado interno de Estados Unidos. ¿Cómo llegó China a esta situación? Ellos hace menos de 50 años, 40 y pico de años, 1978, o sea que hace 47 años, todavía si bien la revolución había sido en el año 49, no habían logrado un despegue económico. Bueno, hubo algunos cambios dentro de la conducción del Partido Comunista Chino, y a partir de 1978 decidieron pegar un giro y darle enorme importancia, primera importancia, a la cuestión de la técnica y de la ciencia. Y definieron, para los marxistas esto es importante, decir que la ciencia y la tecnología era una fuerza material, una fuerza económica, no era una cuestión subjetiva del conocimiento. Bueno, para hacerse de la tecnología y alcanzar a Occidente, hicieron convenios con muchos países, mandaron, además de fomentar internamente el desarrollo de la educación y de las universidades, de los centros tecnológicos, mandaron enormes delegaciones, incluso trabajadores, a muchos países del mundo, sobre todo desarrollados, para aprender la técnica, la ciencia y el trabajo, con convenios que no solamente, por ejemplo, en el caso de trabajadores, no solamente... y en el caso y cuando volvían a China, traían esos conocimientos y lo aplicaban en China. El know-how, claro. No, y en las inversiones, empresas extranjeras que invertían en China, establecían una planta, pero tenían que realizar una transferencia tecnológica, no podían venir solamente, se beneficiaban por los bajos salarios, estamos hablando de hace 30 o 40 años atrás, pero tenían que dejar la tecnología. Bueno, y esa China, que pobre, se fue industrializando, se fue enriqueciendo, sobre todo ellos hicieron centros pilotos enormes. Claro, centros que donde solo puede darse en China eso. Sí, que lo hicieron regiones específicas donde comenzaron el desarrollo, pero eso se fue ampliando y hoy tienen proyectos, megaproyectos en distintas ramas de la ciencia. Estaba leyendo uno en la cuestión armamentística.
han desarrollado unos misiles hipersónicos que van que pueden viajar a 16 Mach, o sea, 16 veces la velocidad del sonido. Claro. Los misiles hipersónicos de Rusia y China, de Rusia y Estados Unidos son del orden de los 8 o 9 Mach. Bueno, estos son casi lo duplica. Casi claro. lo duplica. Bueno, es un ejemplo. Y permanentemente te aparecen en las publicidades obras de ingeniería enorme. Por ejemplo, en la tecnología 5G, claro, sí. Ya casi están entrando a la tecnología 6G. Sí. Y Estados Unidos todavía anda en la 4. Sí. O sea que y están como, lo presentan eso como un triunfo porque entienden que la 5G sería como una penetración china. Y a raíz de la política de las tarifas, de los aranceles de Trump, lo que estaba explicando vos recién, es para ver si logran reindustrializar Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha desindustrializado. Y nosotros hemos escuchado muchas veces decir que el capitalismo ahora es el capitalismo financiero, y eso incluso influenció en sectores progresistas de izquierda, que el capitalismo productivo no iba más, que es una cosa del pasado. Bueno, China no escuchó esos discursos, China se puso a producir y hoy tiene una producción, todavía no ha superado en masa de producción, pero sí tecnológicamente está muy adelante, ha superado tecnológicamente, en productividad del trabajo, y eso China ha superado en casi todos los rubros a Estados Unidos. Mirá, vos sabés que, porque fue toda la semana pasada y la anterior, como una escalada que salía Trump y decía, les voy a subir el 25, entonces Xi Jinping le decía, dale, te subimos el 25. ¿Qué? Esperaba Trump, nadie anunciaba nada, porque la idea de todo esto es que supuestamente está tirando esto con la idea de que quiere que los chinos digan, bueno, está bien, sentémonos y negociemos otros términos. Pero los chinos no tienen ningún problema, la siguen escalando. De hecho, hubo un momento que anunciaron que les iban a poner tasa del 125% a los ingresos a las exportaciones chinas hacia Estados Unidos. El canciller chino dijo, mira, ¿ustedes creen que nosotros nos vamos a fundir, nos vamos a desaparecer? Yo te cuento que China tiene más de 5.000 años de antigüedad y nosotros vamos a seguir a pesar de todo. ¿Y ustedes dónde estaban hace 5.000 años? ¿Qué eran? Nada. Y dijo, nosotros consideramos que directamente ya tirar este tipo de números es plantear que no se quiere negociar. Porque ellos decían, nosotros estamos dispuestos a negociar, pero si ustedes ponen estos valores, y para que después Trump encima dijo, se los vamos a duplicar, o sea, una locura, los 150, y ya los chinos directamente no respondieron más. No respondieron más, dijeron, listo, nos retiramos, porque dijeron, claramente esto no es serio. Porque con estos valores nadie va a consumir los productos norteamericanos, o sea que nos retiramos de la puja porque no hace falta. Es una locura, y acá el detalle, acá estoy leyendo acá del artículo de Horacio, leo textual, Estados Unidos tiene una deuda pública a diciembre de 2024, o sea que hay que considerar lo que va ahora también, ¿no? En estos 4 meses, 3 meses, 4, de 35,3 billones de dólares. Esta es la deuda pública de Estados Unidos. De lo cual, la República Popular China posee bonos del Tesoro de los Estados Unidos por 759.000 millones de dólares. Es decir, el 2,15 de todo eso. Una de las cosas que habían dicho los chinos es, si ustedes siguen haciendo esto, nosotros les vamos a pedir ejecutar esos bonos. ¿Ustedes están para pagarlo? ¿No? Porque, digamos, tienen para poner toda esa plata junta, porque es un déficit demencial cuando uno se pone a ver, porque uno se queda en esa idea de la imagen de Estados Unidos como la gran potencia imperial, cualidad militar omnipresente en todos lados del mundo, bueno, toda su capacidad comercial, pero la realidad es que estamos hablando de un país hiperdeficitario, no es casual lo que está haciendo Trump. Los chinos, que no son boludos precisamente, se están deshaciendo de esos bonos, porque hoy Japón tiene más títulos norteamericanos que China. Algo deben ver que no les conviene tener tanto, se están retirando. En estos días circuló un video, porque algo que también le están haciendo los chinos, y eso la verdad me sorprendió, es que los chinos están como
digamos, sosteniendo una guerra de memes y de historias, ¿no? Y todo eso, TikToks y demás, digamos, como mostrando a Estados Unidos que si de Estados Unidos se quiere industrializar, no sé si viste, porque quizás lo habrás visto, que supongo que varios oyentes y varias oyentes habrán visto un video circulando donde muestran una fábrica con personas obesas, trabajando, obesas norteamericanas, como mostrando al yanqui medio, de repente trabajando ahí tipo maquila, ¿no? Con las máquinas y qué sé yo, como diciendo, ¿están preparados para esto? Porque así se trabaja en México, así se trabaja en Vietnam, así se trabaja en las cárceles chinas y demás. ¿Están preparados los yanquis para esto? Porque la idea de bien el trabajo, porque vamos a repatriar a las máquinas, a la maquinaria industrial y bla, 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 ¿están capacitados para eso? Y circuló un video de un chico chino diciendo, ustedes, Estados Unidos, piensan que todo el problema pasa por cargar tasas, levantarle los impuestos a otros países, y dijo, el problema es que ustedes no ven que lo que tienen que hacer es lo que hizo China, que es una revolución. Porque nosotros, haciendo una revolución, eliminamos a todos estos sectores parasitarios, y lo que nos dedicamos a hacer es a producir y a reinvertir en mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Y ustedes qué hacen? Tienen una clase parásita, que se dedica a explotarlos, a drogarlos, a tratarlos, a hacer que cada vez se endeuden más a ustedes en sus vidas, que la gente a los 20 años ya tenga deudas que les hipotecan y les condicionan la vida para de ahí en más. Y mientras tanto nosotros lo que tenemos es un Estado y una política que trata de que esas inversiones, esas ventas y demás, traten de ir para mejorar la calidad de vida del pueblo chino. Dijo, entonces ustedes en vez de agarrársela con China, ¿por qué no se la agarran con sus propios oligarcas? Esto decía el muchacho, piensen en eso. Algo tan simple como eso, pero digamos, bueno. Acá en la Argentina yo creo que, bueno, por muchos motivos y por este también, tenemos que hacer una revolución cultural. No pensar de que todo que las cosas son fáciles, de que ahora, por ejemplo esto, el préstamo del Fondo Monetario Internacional como si fuera un éxito. Es una catástrofe recibir esto. Pero aparte es eso, es como lo que... Pero voy a esto. Por ejemplo, aparece el mundo multipolar, los BRICS. Entonces uno escucha a mucho progresismo diciendo, bueno, el mundo multipolar, y te hablan como que el mundo multipolar nos va a solucionar por su sola existencia los problemas de la Argentina. Nosotros podremos aprovechar los beneficios de un mundo multipolar en la medida que nos desarrollemos, construyamos, tengamos una economía eficiente, podamos intercambiar con los otros países del mundo. El mundo multipolar no nos va a regalar nada. No. Yo no veo en la izquierda, por ejemplo, que se esté debatiendo esto, cuál es el programa del desarrollo económico, social, cultural de la Argentina. No está este debate en la izquierda. No, porque el problema es que tenemos eso, políticas, vamos a decirlo así, o perspectivas ancladas al coyunturalismo. Estamos siempre en lo inmediato, no hay proyecto, no hay plan, no hay perspectiva, siempre estamos en esto. Pasa algo y hay que ir corriendo, entre comillas, a dar la posición de izquierda sobre tal tema. Pero digamos, no se labura con una agenda propia. Acá el sábado participamos de una reunión que la convocó, entre otros, el compañero que tiene 2 programas de radio acá, Santiago Alí Bouchard. En general son compañeros del peronismo revolucionario, podemos decir. Sí. Estuvimos ahí desde la mañana y toda la tarde, y yo encontré que hablábamos de lo mismo. Hablábamos de cómo hacer justamente el desarrollo de la Argentina. Ellos peronistas, nosotros somos guevaristas, pero estamos preocupados por lo mismo. Y se produjo un intercambio que enriquecía los distintos aportes que íbamos realizando, tanto unos como otros. Se tenían en cuenta, claro. Tanto en la cuestión del desarrollo económico, el análisis de la deuda externa, por ejemplo, justamente como estamos hablando en serio, encontramos
coincidencia en temas como, por ejemplo, no se habló del no pago de la deuda. Se habló de, no se dijo así, pero de otra manera se explicó de que la deuda la tenían que pagar los que la contrajeron, no el pueblo argentino. Es razonable, obvio. Porque no pagar la deuda termina beneficiando a los que la contrajeron. Porque no pagan y que ellos se quedan con la guita. No. Lo que hay que hacer es auditar. Sí, y sí. ahí sí, a todos esos que se beneficiaron de toda esta... Hay que auditarla. Pereza, claro. Sí, bueno, pues justamente se hablaba de auditar la deuda. Claro, y ponerle nombre y apellido. Y ponerle nombre y apellido. Claro. ¿Quién se quedó con la guita? Exacto. Y entonces, bueno, vení y pagá. Y no son todos argentinos, ¿eh? Fundamentalmente los que se quedaron con la guita son el capital financiero internacional, BlackRock, todo eso que nombra siempre Horacio Robelli. Y sí, pero es que es así. Estamos en la media hora. En la media hora, así que nos vamos a la tandita y ahí ya está Silvia Visconti que nos ve, que se sonríe, ha preparado, vamos a hablar de Nicaragua, nicaragüita. Radio Rebelde. Se dice de mí. La Rebelde es un lugar de esos que siempre marca un camino, marca una línea, nos recuerda que se puede trabajar siendo muy fieles a lo que pensamos y que eso no hay que soltarlo. Así que felicitaciones por eso, un gran abrazo. Yo soy así. Los números de Perón, el Perón económico. Hay una economía peronista, que no es keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. Los números de Perón, con la conducción de Omar Seijo. Escúchalo, los viernes a las 13 en Radio Rebelde. Soberanía.ar, tercera temporada, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción Pablo Yumato. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream.
Buenas tardes, Silvia Visconti, en la otra orilla de todos los fuegos. ¿Cómo anda, Silvia? Lo más bien, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a Javier y buenas tardes a toda la audiencia. ¿De qué te estabas riendo, Silvia? Contanos que te estabas sonriendo. De lo que pasa, escuchando la tanda, y bueno, y escuchando lo que se decía sobre los zurdos, que me da como una, me generaba esa sonrisa de los zurdos de mierda. Siempre me pasa eso. Un poco irónico lo mío, pero bueno. Bueno, y ¿sabés qué? Que estaba pensando el otro día que hace 2 semanas que empecé a compartir con la audiencia poesía de poetas revolucionarios o revolucionarios poetas, como más nos guste. Y esta historia que comenzó cuando estaba releyendo a Ibero Gutiérrez, y recordé que sus primeros poemas fueron publicados en Cuba, en un libro que es una antología, seleccionada por Mario Benedetti además, que se llamaba Poesía Trunca, y que incluía a unos 28 poetas latinoamericanos que murieron jóvenes en general, dando su vida por la causa revolucionaria. Es decir, algunos de ellos murieron en combate, otros en la prisión, algunos cumpliendo misiones internacionalistas o están desaparecidos. Yo, la verdad que no tengo este libro, porque no fue editado en Uruguay, como te digo, fue editado en Cuba, y tampoco me fue posible encontrarlo en internet, pero lo que sí encontré en internet eran las palabras introductorias de ese libro, el prefacio hecho por Benedetti, y también la lista de los 28 poetas que están incluidos en el mismo. Y entonces me agarró la terrible curiosidad y comencé a buscar detalles de la vida y la obra de muchos de estos escritores, que algunos sí son conocidos en los sures. Digo, allí está Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, por ejemplo, o Roque Dalton, pero otros muchos, para mí por lo menos, eran desconocidos. Y bueno, la semana pasada yo elegí a Otto René Castillo, pero en esta semana quería acercarles a un poeta que yo tampoco conocía, pero que capaz que vos sí, Daniel, lo conocés, porque es nicaragüense, y se llama Leonel Rugama. Rugama, sí. Sí. Bueno, jovencito, 20 años tenía. Sí, 21 años cuando falleció, cuando lo asesinaron, en realidad. Sí. Bueno, Leonel nació en 1940 en Matapalo, en las montañas que Sandino denominó el Templo de la Libertad. Y hacía 15 años que Somoza había asesinado a Sandino cuando él nació, y el nombre de Sandino era prohibido en ese momento, salvo que se le agregaran los adjetivos de bandolero o asesino. Y también en esos años la dictadura somocista se estaba consolidando. Sandino había sentenciado unos 20 años atrás con estas palabras: nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. Y uno de esos que lo siguieron fue Leonel Rugama, hijo de un carpintero y una maestra de escuela rural, que escribía cosas como esta: había un Nica que no era ni político ni soldado, y luchó en las Segovias, y una vez que le escribió a Froilán Turcios le decía que si los yanquis por ironía del destino le mataban a todos sus guerrilleros, en el corazón de ellos se encontraría el tesoro más grande de patriotismo, y que eso humillaría a la gallina que en forma de águila ostenta el escudo de los norteamericanos. Y más adelante le decía que por su parte, al verte solo, cosa que no creía que pasara, se pondría en el centro de 100 quintales de dinamita que tenía en su botín de guerra, y con su propia mano daría fuego, y que dijeran a 400 kilómetros a la redonda: Sandino ha muerto.
Sandino y el Che eran los referentes, los ideales a seguir por Leonel, y eso se ve reflejado en algunos de sus poesías, por ejemplo, en un poema en homenaje al Che, que escribía después de la muerte del guerrillero heroico. El Che, ni un tanque, ni una bomba de hidrógeno, ni todas las bolitas del mundo, porque lucha en todas partes, y en todas partes florecen las higueras del río. Del río bajan montones de guerrilleros. En higueras del río dicen que lo mataron. Che, comandante, nosotros somos el camino y vos el caminante. O cuando recordaba a Sandino y escribía, y se oyó un hondo gemido, Sandino paría las montañas del norte, en sus húmedos senos nacían los hombres y morían los yanquis asesinos de auroras, raptores de niños, homicidas del arte. El espacio mismo incubaba el huevo de la Spid que, basado en el tiempo, tras la cortina negra de una noche de febrero, Augusto César, con jovial abrazo, devoró. Y bueno, volvamos a la infancia de Leonel. Sus padres se mudaron a la ciudad de Estelí en febrero de 1950 y allí Leonel hizo sus estudios primarios. Fue monaguillo en la parroquia de Estelí y esto despertó su vocación al sacerdocio, ingresando al seminario menor Nuestra Señora de la Asunción de Managua, donde cursó sus estudios de secundaria. Su ingreso al seminario fue muy joven y tras 5 años de estancia abandona dicho seminario y completa su último curso de secundaria en el Instituto Nacional de Estelí. Su adolescencia se desarrolló durante los años 60 del siglo pasado, esos tiempos de lucha y de protestas revolucionarias en Latinoamérica y también en el mundo, ¿verdad? En su país, la dictadura somocista consumía al pueblo nicaragüense y esa realidad social es a la que se enfrenta y contra la cual luchará para cambiar el rumbo. En 1967, Leonel establece contacto con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, iniciando su combate en las montañas como guerrillero. Yo los invito a escuchar este tema de los Mejía Godoy, que se llama No pasarán, y habla de esos momentos. ¡Luchamos para vencer! Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Sandino. ¡Oh! No pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, ¡que llega! No pasará. ¡Fuerte, compañeros! No pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, ¡ese rugido! No pasará. Vendrá la guerra
amor. Y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria, armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! No pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Esos puños! No pasarán, los venceremos, amor, no pasarán. Si mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Luchamos para vencer! Bueno, en aquellos años, cuando estaba en las montañas, recibió órdenes de trasladarse a León, donde se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y se matricula con un nombre falso, obviamente, Francisco, y con ese nombre fue conocido durante todo el tiempo que permaneció organizando los círculos universitarios. Fue responsable en esa época de algunas otras personas que luego fueron muy importantes en la revolución, como Omar Cabezas, que sería más tarde un destacado dirigente sandinista. En aquellos tiempos, en cartas que le enviaba a su padre, Lionel decía que su propósito no era terminar una carrera, sino aportar a la revolución integrando el Frente Estudiantil Revolucionario. Trabaja además en esa época como profesor de matemáticas y se encarga de la publicación del Estudiante, que era una publicación de los estudiantes de la universidad. Por esa época también comenzó a escribir de manera continua y comprometida con la revolución, y sus primeros poemas van a ser publicados en la Prensa Literaria, un suplemento semanal del diario La Prensa, que es un diario muy conocido en Nicaragua, y en la revista Taller de los estudiantes de la UNAM. Su poesía da cuenta de la conmoción de una época que para la mayoría de los pueblos centroamericanos era caótica, ¿verdad? En sus poesías hay una mezcla de la historia, hay homenaje, hay ironía y también hay fuerza revolucionaria. Es una poesía sencilla, directa, que nos muestra no solo la cotidianeidad de Nicaragua, sino también lo que pasaba en ese momento en el mundo. Uno de sus poemas más conocidos, que incluso está musicalizado, se llama La Tierra es un satélite de la Luna, sí, y habla de esos tiempos. La Tierra es un satélite de la Luna. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1 y el Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 8 costó un montón, pero no se sintió porque los astronautas eran protestantes y desde la Luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos. Y a la venida, el Papa Paulo VI les dio la bendición. El Apolo 9 costó más que todos juntos, junto con el Apolo 1, que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos se murieron de hambre.
Los padres de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los padres se murieron de hambre. La gente de Acahualinca tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por hambre y tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. A lo largo de este poema maravilloso, Lionel Rugama une como dos grandes espacios, ¿verdad? El externo y global, con el programa Apolo, y el interno mostrando la miseria de la gente de ese barrio de Managua. Y a la vez, la pobreza de Nicaragua en tiempos de la dictadura somocista no difiere de la miseria en el resto del mundo. La falta de alimentos, la falta de salud pública, el analfabetismo, los problemas de la tenencia de la tierra, las migraciones del campo a la ciudad, las desigualdades, etcétera, etcétera, son comunes. Lo mismo podría decirse del programa Apolo, que como otros tiene su razón de ser en el capitalismo salvaje, en la política injerencista y belicista de los Estados Unidos. En otras de sus poesías vuelve a referirse a la carrera espacial y armamentista y a la pobreza de América y dice: los paniquines están vacíos esperando alimentos. Life les toma fotos a colores. Los astronautas del Apolo 8 envían un mensaje de amor desde la luna. En la Tierra, paz a los muertos de buena voluntad. Estas poesías describen la miseria de aquella Nicaragua, denuncian la desigualdad y también llaman a la acción para que con la lucha sea de los pobres la tierra que la luna ilumina de alguna manera. Y esa lucha y esas esperanzas se volvían consigna. Escuchémoslo en las voces de los Mejía Godoy. Marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. ¿Cuál es la consigna? FSLN. ¡Échemele, compa! Insobornable, dame la S de sol de libertad, dame la L de lucha inclaudicable, dame la N de no retroceder. Habremos cantado esta canción, Silvia. Todavía me la acuerdo. Te veía recordándola y cantándola. Bueno, en julio de 1969, Lionel, ya en clandestinidad, porque su vida legal duró muy poco en León y a los pocos meses pasó a la clandestinidad, una clandestinidad sumamente difícil porque en esa época todavía la estructura de masas no estaba aceitada y entonces era bastante difícil. Y bueno, como decía, va a participar de una protesta que exigía la entrega del cadáver de un guerrillero, Alessio Blandón, y en la realización de un entierro simbólico, ya que el cuerpo no apareció. En esa movilización, los estudiantes desarmados se enfrentaron a la guardia somocista
y con cócteles Molotov, y con ello los estudiantes hicieron retroceder a la Guardia. Esta es una de las primeras escaramuzas urbanas en las que las masas obligan a la Guardia Somocista a retirarse. Y bueno, y a partir de entonces se fueron encadenando situaciones que generaron un auge en la movilización de las masas. El pueblo se levantó en el campo y en la ciudad frente a tanta injusticia. Y bueno, de alguna manera en todo el país se va a protestar por las torturas, va a haber una importante huelga de los maestros que llega a significar un extraordinario repunte en la actividad política de las masas. Y en todas estas actividades está la presencia de Lionel, que en el plano militar está presente como responsable en algunos operativos, sobre todo en operativos de expropiación a la sucursal de Banik en León y después en la sucursal Boer del Banco Nicaragüense. Lionel Rugama, junto a sus compañeros Roger Núñez Dávila y Mauricio Hernández Valdizón, van a ser asesinados mientras se encontraban en una casa de seguridad del Frente Sandinista cuando un batallón de la Guardia Nacional los emboscó, iniciando así un enfrentamiento que sería transmitido en cadena nacional. Durante el combate, que era totalmente desigual debido a que los jóvenes fueron atacados con armamento pesado y con aviones, Lionel y sus dos compañeros entonaban el himno nacional de Nicaragua. Las versiones sobre cómo la Guardia descubrió la casa donde se encontraban estos guerrilleros son muy disímiles. Lo cierto es que llegó una patrulla de la Guardia Nacional, los soldados se bajaron intempestivamente y en el acto se introdujeron en la casa. La situación en la que se encontraban era de total desventaja y bueno, se hicieron presentes 200 guardias que rodearon con tanquetas esta casa que estaba cerca del cementerio. La sobrevolaban aviones que desde lo alto también disparaban contra los sandinistas. El jefe de la seguridad de Somoza, Samuel Genier, gritaba con un megáfono que se rindieran. El poeta contesta y con su frase inspiraría al pueblo nicaragüense. Que se rinda tu madre, dijo. Y la frase se convirtió en un símbolo de la rebeldía y la dignidad del pueblo nicaragüense. Lionel Rugama, el poeta guerrillero, cayó a los 21 años de edad, resistiendo un 15 de enero de 1970. Dejó su ejemplo de lucha y sus poemas revolucionarios. De esa vida da cuenta Carlos Mejía Godoy en un hermosísimo tema en donde habla de Lionel, el que aprendió a agarrar la vida en serio. Cuenta Mercho Maldonado que en la bajura del río platicó con tres muchachos vestidos de verde olivo. Tenían, dijo el campisto, limpia, limpia la mirada, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar. ¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas? Se salió del seminario para meterse a la guerrilla, murió como todo un hombre allá por el cementerio, cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio, cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No
reventando y es tiempo de cosechar. Me contaba el otro día el que torturó a Ricardo. Me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros. Jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas. Bueno, hermosísimo el fragmento de la canción que compartíamos y que habla de Leonel. Y bueno, con esto me despido. Hasta la próxima semana. Bueno, Silvia, como siempre, y encima hoy con Nicaragua, ¿qué te puedo decir? De esta canción no me la sabía toda, pero el estribillo sí me acordaba mucho. Así que te agradezco que además de ilustrar a la audiencia, me hagas recordar todos estos pasajes de cuando uno era más joven. Uno recuerda la Revolución Sandinista, digo, yo estaba en Argentina y recuerdo que con los compañeros argentinos y con algunos compañeros uruguayos con los que teníamos contactos, fue como una alegría en medio de la oscuridad. A mí me agarró en Badalona, en la calle, vendiendo billutería. Empecé a gritar como loco. La gente diría, ¿qué le pasa? Solo estaba y gritaba. Bueno, buenísimo recordar a Leonel Rugama y a la Revolución Sandinista. Nos vamos para el próximo lunes 28 de abril. Así que, bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes, nos estamos escuchando. Chau, Dayana. Chau, Silvia.